es este, el tema de la resiliencia en la cadena de alimentos frescos. Para los que no conozcan el término, la resiliencia es la capacidad de absorber y reaccionar a perturbaciones en la cadena y para volver a su estado inicial de la mejor forma posible con el menor impacto que se pueda. Entonces, pues en este momento nosotros estamos siendo afectados por esta epidemia y realmente hay poca investigación. Digamos, la investigación ha sido de carácter reactivo. Casi siempre los temas son los mismos, de inventarios, de ruteo, de localización de instalaciones en situaciones normales. Pero ahora toda esta situación nos ha puesto a pensar en nuevos temas de investigación. El otro tema es este, que yo he identificado, vuelvo y repito, es la utilización de canales alternativos para la distribución de alimentos. Y por último, el uso y la implementación de estas tecnologías de información y telecomunicaciones en esta cadena de suministro. Pasando al primer tema, digamos, ahí voy a responder las preguntas a medida que voy, digamos, elaborando sobre los temas. El tema de resiliencia que tenemos. Estos son los retos que yo he identificado. Una modelación y simulación de estos eventos disruptivos como por ejemplo la pandemia y su relación con lo que es la movilidad, el suministro y la apertura de instalaciones. Aquí, ¿qué técnicas utilizamos? Entonces utilizamos técnicas de modelos de simulación multiagentes, modelos de simulación discreta, modelos probabilísticos. Esencialmente, nosotros casi siempre modelamos la cadena de suministro de una forma atípica, son unos flujos de materiales, flujos de productos, flujos de información, y utilizamos, digamos, distribuciones de probabilidad y, digamos, evaluamos unos indicadores en un estado estable. Pero casi nunca esos estados transientes, esos estados disruptivos se modelan. Entonces, para eso pues hemos identificado pues algunas técnicas como las que mencioné antes. Entonces, donde se puede perfectamente modelar esa perturbación y ese transiente hacia ese estado normal, por así decirlo. Por ejemplo, podemos modelar esas restricciones de movilidad, por ejemplo, las que estamos viendo ahora. Hay restricciones de movimiento de los vehículos, hay restricciones en la apertura de los negocios, hay complicaciones para llevar a cabo los empaques y la distribución del producto. También, pues ahora está muy de moda todo lo que son los modelos de propagación de contagios, que también tienen un efecto en la economía, digamos en una escala macro, y también en una escala micro, en lo que ya serían las cadenas de suministro. Entonces, como este contagio ha creado ciertas situaciones en que ciertos productos ya no se consumen, especialmente productos, digamos, que diría uno, de lujo, y por otro lado ha generado lo que se llaman las compras de pánico, en los cuales la gente piensa que el mundo se va a acabar al día siguiente y entonces va y básicamente compra cantidades que usualmente no compraría. Entonces lo que estamos viendo son estanterías vacías, especialmente de productos como pues, los clásicos que serían antibacteriales, tapabocas, productos como guantes quirúrgicos y también alimentos, ¿cierto? Entonces eso tenemos que modelarlo y ver cómo podemos desarrollar a partir de políticas públicas estrategias para mitigar ese efecto altamente perturbador en nuestras cadenas de suministro, que están orientadas especialmente en lo que es alimentos, lo que son fármacos, a una estabilidad. Esas cadenas no están diseñadas para reaccionar, sino todo lo contrario. Buscan es minimizar esencialmente los costos de transporte, de producción, de distribución, y eso se logra a través de métodos estándar, donde las perturbaciones quiero eliminarlas o esencialmente no existen. En el otro tema de canales alternativos, aquí trabajando con mi gran amigo y colega investigador Chris Mejía, generalmente en ciudades como Bogotá
y entiendo que también en Lima, en Santiago de Chile, tenemos esos unos grandes centros mayoristas donde llega los alimentos frescos y de allí se distribuyen capilarmente hacia los puntos de venta. Sin embargo, esta estrategia es muy rígida. Entonces, depende mucho de cómo es el suministro hacia esos centros mayoristas. Pero en una situación de, digamos, de una situación perturbada como la que estamos viendo en el momento, pues tal vez deberíamos buscar una descentralización de esa cadena de suministro de frutas y verduras, utilizando canales alternativos. Por ejemplo, las tiendas de barrio, de las cuales, digamos, es parte de este proyecto que estamos desarrollando con Chris, en el marco del FAROL, que es el Food and Retail Operations Lab, y lo dije bien. Podemos ver ahí, pueden estar las tiendas de barrio, estos hard discounters, como en Colombia son muy famosos ARA y D1, en sus otros países seguramente hay otros o los mismos. Están los fruers, que son negocios aquí muy particulares de Colombia, que venden casi que exclusivamente frutas y verduras, y por qué no los bancos de alimentos. Aquí podríamos utilizar, y de hecho lo estamos haciendo aquí en la Universidad de La Sabana, técnicas como encuestas. Obviamente estamos limitados porque ya pues no, la investigación en campo no se puede hacer, pero podemos utilizar otras técnicas como encuestas online. Podemos utilizar modelos matemáticos de optimización, de localización de instalaciones, técnicas de inteligencia artificial también para entender los roles de estos potenciales distribuidores y demás. Y por último, para no extenderme mucho más, es el rol de las TICs. Hoy en día todo el mundo habla de plataformas para conectar productores con clientes, pero yo he visto que están ignorando en gran medida la parte logística. Como yo lo digo frecuentemente, lo he hecho varias veces en clase, mientras las papas, aquí eh, quisiera también darle la bienvenida a nuestra colega Celtia, no se puedan descargar por internet, pues dependemos esencialmente de la logística, del transporte, de la distribución tradicionales para este tipo de productos. Entonces, un reto ahora es, en esta pandemia, cómo estas TICs nos pueden ayudar. ¿Qué necesitamos tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto logístico para buscar que esa comida llegue a sus clientes finales? Y de esa forma, pues, se mitigue esa potencial inseguridad alimentaria que estamos viviendo. Aquí requerimos también técnicas de modelado, como lo que es técnicas de modelado y simulación, por ejemplo, el Business Process Management Notation, el BPMN. Necesitamos análisis de indicadores, los clásicos de confiabilidad, de capacidad de respuesta, los típicos de costos y manejo de activos, pero también hay indicadores que tienen que ver con el tema de resiliencia. Aquí tenemos también técnicas de simulación, técnicas de inteligencia artificial, para descubrir patrones y buscar de alguna forma la optimización de este uso de tecnologías de información en paralelo o alineadas con lo que es las cadenas logísticas. Esencialmente con eso termino mi intervención. Muchas gracias, obrigado a todos y pues quedaré disponible para lo que me quieran preguntar. En particular, mis datos de contacto son estos, para que me quiera escribir. Mi correo electrónico es gonzalo.mejia@unisabana.edu.co. Muchas gracias y voy a dejar de compartir pantalla en este momento. Discúlpame, Cata, creo que Catalina, estás silenciada. Cata, sí, está silenciada. Aló, perdón. Decía que muchísimas gracias, Gonzalo, por toda la información que nos compartes y por mostrarnos toda la información de una manera muy clara. El lado de la resiliencia es un concepto que ha venido como evolucionando a través del tiempo. Comenzó desde las ciencias naturales,
y es como originalmente era como la capacidad de un ecosistema que tiene para adaptarse a cambios. Y ahora ya lo hemos extendido hacia la sociedad. Entonces, muy interesante todo lo que nos cuentas y todo lo que nos muestras de las diferentes temáticas que han identificado desde la academia para seguir investigando y para poder dar respuesta a esta crisis, y estaremos muy pendientes pues de los resultados que salgan de estas investigaciones. Muchísimas gracias. Les recuerdo a la audiencia que las preguntas las estamos recolectando en Slido, entran a slido.com y ponen el código numeral S4 LATAM con la S, la L y la segunda A o la última A en mayúscula. Igual está en el chat, lo acaban de poner. Y ahí nos pueden compartir todas sus preguntas que al final esperaremos responder junto con los panelistas. Ahora seguiremos con Selfia. Disculpen. Y sabemos pues que la fuente principal o la fuente primordial de alimentos en nuestro planeta y para nosotros es el agro, y es pues la tierra como tal, el campo. Entonces quisiera darle la bienvenida a Selfia para que tratemos de hablar de temas de seguridad alimentaria y el importante rol que tiene el agro en todo este panorama. Entonces, Selfia, muy bienvenida al panel. Buen día. Quisiéramos saber si nos puedes compartir brevemente cuál es la situación actual del campo en Perú y qué estrategias logísticas y sanitarias se están haciendo para contrarrestar los efectos del COVID-19 en Perú. Un momento, disculpen. Buenos días a todos. Buenos días. Ok. Buen día a todos y muchísimas gracias al MIT por esta invitación. A 45 días de estar en casa y siempre al pendiente de los temas productivos de mi país y del mundo, quiero compartirles un poco del trabajo que nosotros hacemos respondiendo a las preguntas. Entonces, primero, presentar qué es el CITE, sus objetivos y servicios, rápidamente. Entonces, en verdad el objetivo, nosotros somos, o lidero, el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la papa y los cultivos andinos. Y el gran objetivo del CITE es hacer competitiva toda la cadena de valor de la papa y los cultivos andinos, desde el productor hasta el consumidor, ¿no? Como lo muestro acá, campito verde a nuestros productores y de consumidor a nuestro cocinero. Gastón, seguro muchos de ustedes lo conocen. Los servicios que nosotros brindamos tienen que ver con transferencia de tecnología, capacitación, investigación, desarrollo e innovación, difusión y articulación de actores. De hecho, nosotros como CITE estamos operando desde junio del 2016 y tenemos una resolución que nos ha dado el Ministerio de la Producción. Entonces, pero somos una institución privada como ADERS Perú, somos una ONG y estamos al frente de este CITE importante para el país. Entonces, como les compartí, nosotros tenemos, nuestro mandato es hacer competitiva la cadena de valor, desde los productores, ¿no? Que no solo termina con la cosecha, sino hasta poner nuestras papas al plato. Y acá no los quiero antojar, pero esta es una causa emblemática nuestra en nuestro país, con papas de colores. Esta que está acá al medio, papas azules, papas amarillas y papas rojas. La gran bendición que tenemos aquí en nuestro país. Nosotros hemos logrado, tenemos una fecha importante, estamos al inicio de esta fecha importante, el 30 de mayo es el Día Nacional de la Papa, y este evento como tal es un evento cumbre que promueve el consumo total de la papa en nuestro país. Nosotros tenemos una estrategia comercial que se llama Compra del Campo, a través del cual articulamos casi directamente a productores con el mercado, bajo una filosofía que es de precio justo al productor y precio accesible al consumidor. Claro, tenemos siempre como aliados a las instituciones y organizaciones públicas y privadas
nacionales e internacionales. Este es el modelo con el que trabajamos, compra del campo, en el campo cosechado, pero en sacos estándares, y finalmente entra a supermercado o a restaurantes directamente o cadenas de restaurantes. Entonces, la intermediación en la comercialización se disminuye totalmente y con ventajas de precio para el productor y precios accesibles al consumidor. Finalmente logramos esto, si bien es cierto en nuestro país tenemos más de 3.000 variedades, más de 3.500 variedades de papas diferentes, pero en el mercado no pasan de estar 12. Entonces, esto es lo que nosotros logramos articular y ponerlo al mercado. También desarrollamos nuevos productos, como estas hojuelas de papas nativas de pulpas de colores, u otros productos que ya están en el mercado. Hacemos investigación, un vodka especial de papas nativas, estamos desarrollando investigación para hacer envases biodegradables en base al almidón de papa, en alianzas con el Ministerio de Agricultura, el Gobierno de los Estados Unidos, el Banco Germoplasma, en el Perú, el INI, el Ministerio de Agricultura y el CITEPAPA, en trabajos de desarrollo. Hemos trabajado obtención de variedades que sean altamente tolerantes a heladas, porque definitivamente el clima también nos juega malas pasadas con todos estos temas también de cambio climático. Algo que es estratégico para el trabajo que nosotros desarrollamos, de cara a la seguridad alimentaria, como siempre lo digo, la bala no se come. Semilla es estratégico para la seguridad alimentaria. Y nosotros, en el caso del CITE, tenemos pequeño banco, centro de multiplicación, que está en la sierra norte de nuestro país, en Ancash, en mi región, detrás de los Andes, este laboratorio in vitro que en verdad es un pequeño centro de multiplicación para contar con semilla de calidad. Les quiero compartir un poco cómo en el Perú, en esta alta complejidad social que estamos viviendo por el COVID-19, los agricultores y sus familias están siendo invisibilizados. Me voy a detener un poquito en este cuadro del Perú y la distribución de propiedad agrícola para compartirles lo que somos, el Perú agrario. En el Perú tenemos pequeños, medianos y grandes agricultores. Pequeño es considerado menos de 5 hectáreas, mediano de 5 a 50 y grande que tiene más de 50 hectáreas. Esta columna de número de productores, el 79%, o sea, somos 2.213.506 productores, seguro que un poco más ahora, me estoy refiriendo a una cifra oficial del 2012, pero de estos 2 millones de productores, el 79% son pequeños productores que tienen menos de 5 hectáreas. El 20% son medianos y el 1% son grandes. Aquí viene un tema de inequidad, ¿no? Los pequeños productores manejan del total del área cultivada del país, de 38.742.465 hectáreas, los pequeños productores manejan el 6% del área cultivada, ¿no? Si juntamos a los pequeños de menos de 5 hectáreas con los medianos, entonces estamos alrededor de estos 23% del área cultivada. Entonces, ¿qué significan estos pequeños y medianos productores en nuestro país? La superficie total del territorio del Perú son 128.500.000 hectáreas. De esa superficie cultivada, estos 38 millones de hectáreas, significa el 30% del territorio nacional es cultivable, está en cultivo, ¿no? Por otro lado, es importante tener en cuenta, y más aún en estos momentos de pandemia donde nos ponemos alerta total, ¿cuántos somos? ¿Cuántas bocas hay que alimentar? Nosotros, por el último censo, ya redondos, somos más de 32 millones de nuestra población total del Perú, pero ¿quiénes son quienes producen estos alimentos, ¿no? Estos 2.2 millones de productores que significan el 6.92%. Pero válgame compartirles también que los productores que son grandes, gran parte produce para la agroexportación. Está muy bueno porque nos generan divisas. Pero quienes paran la olla y producen los alimentos en nuestro país son los pequeños y medianos. Estos pequeños y medianos, ¿cuánto significan de la población total en mi país?
son 6.84%. Recuerden estas cifras, son oficiales. Entonces, en mi país, los pequeños, gran número de pequeños productores en las escasas áreas de cultivo que manejan, son los que producen los alimentos que nosotros consumimos todos los días acá. Entonces, la actividad agrícola, este sector, representa el 25% de la población económicamente activa. Brinda el 80% del alimento que consume el país, provee seguridad alimentaria, o sea, que la diferencia la importamos. Es una actividad renovable y sostenida en el tiempo. Es la segunda productora de divisas, pues, después de la minería. Tuvimos en este último año con más de 7 millones de dólares en agroexportaciones. Es la mayor generadora de empleos conexos. La actividad de soporte es la actividad de soporte de éxito gastronómico. Abastece de insumos a múltiples sectores, la agroindustria, la medicina, etc. Lo pueden leer ahí. Pero en el caso particular de la papa, es el primer producto nacional en volumen de producción. Producimos más de 5 millones de toneladas. Somos los primeros productores de América Latina y el Caribe. Se produce en casi total el país, 19 de las 24 regiones. Involucra a más de 711.000 familias, que son el 32% de pequeños y medianos productores del país. Tenemos 3 sectores, que producen papas blancas, papa amarilla, papas nativas, y no más de 12 variedades están en el mercado. El 75% del volumen son papas blancas, el 25% son papas amarillas. Solo quiero ponerles algo en atención. En el mercado mayorista de Lima, el gran mercado mayorista, entran al día 6.000 toneladas de alimentos. Gracias a Dios no se ha detenido. Y de solo papa ingresan entre 1.500 a más de 2.000 toneladas por día de papa. Eso es lo que comemos más de 10 millones de la población de Lima. Y en eso me pongo a pensar todos los días. Contamos con productos procesados ancestrais de alto valor nutricional que se puede conservar por cientos de años. Papa deshidratada, papa seca, todo alto en penicilina. En los últimos 15 años el precio de la papa ha estado muy bueno, tenemos un crecimiento del 81.8% y yo no sé qué va a pasar ahora con lo de la pandemia. Ya estamos viviendo temas críticos. La demanda del sector, el 57.3% es para gasto consumo final en los sectores, el 12.5% semilla, el 7.1% autoconsumo, el 23% para procesamiento. Los pequeños agricultores, ¿no? Son mayores. Sí. Sergio, ¿me puede escuchar? Sí. Disculpa, es que ya nos quedan pocos minutos para darle espacio a los próximos panelistas, pero nos gustaría saber qué tipo de trabajo está haciendo desde el CITE con retailers, con startups, con bancos de alimentos y cómo están cerrando esta brecha y digamos, garantizando que los alimentos lleguen a las personas. Sí, me quiero ir solo a 2 láminas y después un flujo que voy a mostrar esto que me estás pidiendo, Carla. Uno, definitivamente, en el primer frente de batalla, como les comenté al inicio antes de empezar, está el tema de salud. Pero el otro frente de batalla, aquí en mi país y como es en todos nuestros países, están los productores y en especial, en particular en el Perú, los pequeños y medianos productores que ponen nuestros productos. Entonces, nosotros, en esta situación que se están atravesando muchas dificultades, disculpen, voy a pasar a un gráfico de lo que nosotros estamos logrando y trabajando. Es esto. Nosotros tenemos una estrategia comercial que se llama compra del campo, a través de la cual estamos articulando a productores organizados y o individuales con el mercado. Entonces, definitivamente en este momento hace mucho más falta el tema financiero de avíos para los productores, y desde nuestra parte nosotros brindamos la asesoría técnica, económica, social y ambiental a los diversos productores y a la cadena. Y así articulamos a los supermercados, a los minoristas, mayoristas, ¿no? Y cadenas de restaurantes. Entonces, nos vienen retos grandes frente a esta pandemia y en realidad lo que tenemos que hacer es, quisiera mostrar una última lámina en la que comparto en lo que estamos y debemos de atender con prioridad.
En realidad, dada el sector de nuestro país, debemos de otorgar un subsidio, pongo una cifra ahí de $2.000 para los productores, porque en verdad no pasa por un bono de $325 que creo que está dando. Bueno, ese es un alivio para los que menos tienen en el campo, pero en realidad lo que se necesita es para invertir en las próximas siembras que nos van a garantizar un abastecimiento de alimentos. Luego, desarrollar esos protocolos específicos de manejo de cultivo frente a la pandemia, desarrollar productos procesados que faciliten el comercio, fortalecer acuerdos de productores y empresas, mantener diversas cadenas de valor que se han construido en los últimos años y velar por un precio justo para los productores en el campo. Eso es lo que yo quería compartirles y me quedo, discúlpenme, con esta última lámina. Nadie, frente a esta situación que estamos viviendo, nadie es tan fuerte para hacerlo solo y nadie es tan débil para no ayudar. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias por toda la perspectiva que nos compartes desde el campo en Perú, específicamente de los productores de papa, y me parece muy, muy importante y muy lindo lo que nos compartes aquí al final, de que lo que tenemos que trabajar lo tenemos que hacer todos juntos, porque cada uno trabajando individualmente no lo vamos a lograr. Entonces ya hacemos la transición a nuestra siguiente panelista. Tendremos a Maggie, quien nos va a estar hablando sobre los startups o sobre su startup que se llama Freshco. Nos gustaría saber qué estrategias está utilizando Freshco para generar la conexión en toda la red de valor, en todos los agentes de la red de valor, y qué estrategias logísticas y comerciales están utilizando ustedes para disminuir esa inseguridad alimentaria. Y también nos gustaría saber cómo están colaborando ustedes con bancos de alimentos, con agricultores y con la academia para poder responder a la pandemia y a todo lo que se nos está presentando. Perfecto, Cata. Gracias y buenos días, buenas tardes a todos. Voy acá a compartir. Okay. Bien. Entonces, Freshco es una startup brasilera de la cual soy parte hace ya 7 meses. Y básicamente lo que hacemos es, creamos un hub digital para abastecer restaurantes. Tenemos operación en São Paulo, Brasil. Somos un grupo aproximadamente de 30 personas ya, con menos de un año de actuación. Y estamos atendiendo un mercado inicial de restaurantes, el área de food service. Y para que tengan más o menos una idea, en Brasil hay aproximadamente 1.4 millones de lugares que tienen alimentación fuera del hogar y 32% de ellos están en el estado de São Paulo. Estos son en su mayoría pequeños y medios restaurantes, y nosotros conectamos agricultura familiar, pequeños y medios productores rurales, con estos pequeños y medios dueños de restaurantes. Entonces, así iniciamos y definimos nuestra cadena de suministros. Somos una empresa de tecnología que tiene una gran base en cadena de suministros. Entonces, no solo somos un site, una tecnología, una aplicación, pero también una empresa que piensa en cadena de suministros. Entonces, solamente para presentar un poco mejor el problema, ¿cómo es hoy la cadena tradicional del campo a la ciudad en Brasil? Básicamente empieza con el productor rural, familiar, que puede vender su producto a una cooperativa, que la cooperativa va a vender al varejo, retail en la ciudad, o al mismo tiempo estos flujos se pueden informalizar cada vez más, en el sentido de que un productor rural que no tiene acceso a tener un vehículo propio, o conectividad con internet, con teléfono, etcétera, vende a lo que llamamos atravesadores, que son intermediadores en la cadena, cuyo valor en realidad es ir acercando el producto a la ciudad y después vender. En este sentido, lo que sucede es que el productor rural no tiene la visibilidad de dónde está yendo ese producto,
y también no tiene visibilidad del precio en la punta, ¿no? Lo que llega acá. Adicionalmente, como hablamos de una cadena de frutas y verduras, la cadena, el shelf life es muy corto, ¿no? De 2-3 días. Con lo cual, alargando el flujo logístico, lo único que impacta al final es en la calidad del producto al final. Entonces, estas ineficiencias son las que nosotros atacamos y rediseñamos, nos hicimos coordinadores y viabilizadores con tecnología de toda esta cadena para conectar quien produce el producto en el campo y quien produce un plato en el final, el restaurante. Entonces, en San Pablo, en esta región, de un radio de 80 kilómetros, es donde se produce la mayor cantidad de alimentos que abastecen la ciudad y otras ciudades de Brasil, y básicamente cómo rediseñamos y cómo funciona nuestra cadena. Tenemos nuestra aplicación, en la cual los restaurantes consiguen hacer sus pedidos entre 8 y 12:30 de la tarde. Nosotros pasamos esas informaciones y conectamos a nuestra base de productores para que cosechen y separen los productos a demanda, evitando así un desperdicio de alimento. Y durante la tarde y madrugada hacemos el transporte de estos ítems en la región. Entonces tenemos nuestro propio centro de distribución, donde hacemos la separación, tenemos de logística que va desde el campo a la ciudad, y entre 6 y 11 de la mañana atendemos a los productos que requieren los restaurantes. ¿Okay? Entonces, en relación a tu pregunta, Cata, ¿cómo estamos enfrentando la pandemia en un escenario en que el área de food service se vio ampliamente afectada, todos los establecimientos tuvieron que cerrar y el producto seguía en el campo? Teníamos que ayudar a nuestros productores a que continúen entregando, porque una de las grandes situaciones en las que se encuentran es, como mencionaba mis colegas de webinar ahora, necesitan vender para continuar produciendo en las próximas zafras, y tenemos que resolver con tecnología, aparte de nuevos canales de venta y comunicación. Fue así que con esta cadena de suministros que nosotros ya tenemos estructurada y constantemente trabajando sobre la incerteza, los profesores de INSPER nos llamó para participar de un proyecto que se llama Campo Favela. Entonces, básicamente conseguimos, con las donaciones que ellos centralizaron, vender productos de los productores rurales a comunidades que estaban con situación de emergencia. Varias favelas, y llevamos más o menos más de 35 toneladas entregadas en menos de 15 días. Entonces, esto pudimos hacerlo justamente en nuestro centro de distribución, con una cadena que venimos armando hace un año. Entonces, en 5 días, literalmente pudimos abrir un canal para atender a lo que llamamos personas físicas, que son consumidores directos y no restaurantes, familias en sus casas, al mismo tiempo que conseguimos atender también grandes canales de donación. Entonces, ¿cómo estamos logrando esto? ¿Con quién estamos colaborando? Porque esto, nuevamente, es una cadena súper compleja. Tenemos que tomar ese ownership de la coordinación. Entonces, en relación a Last Mile Delivery, la entrega en la última milla, desde nuestro centro de distribución a quien va a consumir este producto al final, cambió mucho. Estamos colaborando, por ejemplo, con el Instituto Brasilero de Transporte Sustentable, para que todas las medidas de higiene, de seguridad, en el momento de la entrega, el transporte, el packaging, esté adaptada al nuevo escenario de COVID-19. Entonces, estamos básicamente entendiendo todo lo que hay en materia de investigación, recomendaciones, y llevarlo a eso a una situación práctica de cómo podemos comunicar a una persona que va a ayudar en la entrega, va a ser un colaborador, no es un colaborador de Fresco directamente, sino un tercero, para que ese producto sea entregado con la calidad que merece,
con las precauciones que son necesarias. Entonces desarrollamos un sistema de comunicación vía WhatsApp, creando unos pequeños banners de todo lo que la gente tiene que tener cuidado en el momento de entregar. ¿Y por qué nosotros estamos realmente siendo bastante preocupados con esto? Porque el ámbito rural está sufriendo contaminaciones con coronavirus de quien tiene que desplazarse directamente a la ciudad. No sé, todavía no hay datos estadísticos al respecto. Supongo que en un mes, 2 ya podemos tener esas informaciones, pero básicamente es cómo conectamos el campo a la ciudad al mismo tiempo que la logística ayuda y también puede impactar en estas comunidades por falta de higiene o de prácticas y conocimiento logístico. ¿Okay? Entonces, los impactos que veo y que estamos tratando con varios, y principalmente porque además de tener mi rol en Fresco, participo en MIT Farol. Entonces, uno de los grandes puntos es, ¿cómo conectamos el campo y la ciudad de una forma más eficiente, soportado con tecnología, pero con una visión de cadena de suministros? Packaging realmente tiene que cambiar. Estamos haciendo varias modificaciones, porque tenemos que ver cómo evitamos que el packaging sea un factor de contaminación, al mismo tiempo que estamos llevando productos que son perecibles. Planificar en la incertidumbre es un grande desafío. Tenemos esa experiencia de los últimos meses. Una startup en crecimiento es planificación en la incertidumbre constante, pero esto son grandes ligas, ¿no? No sabemos cuándo se va a reactivar, no podemos dar visibilidad a nuestros productores y no sabemos cómo van a reactivar los restaurantes y los otros canales que tenemos, pero ya es parte de nuestra realidad. Es por eso que la resiliencia es fundamental, y un punto que yo creo que es fundamental en realidad en Latinoamérica es crear puentes de colaboración incluso entre competidores, porque estos desafíos que tenemos son comunes. Al mismo tiempo, en cada país va a ser diferente, por cuestiones logísticas, en fin, son múltiples factores, y principalmente el nivel de penetración de tecnología. Entonces, Cata, no sé si pude responder ahí tus preguntas, pero básicamente esto es lo que quería compartir. Les agradezco mucho y cualquier pregunta pueden contactarme. Muchas gracias, Maggie, por toda la perspectiva que nos muestras desde Fresco y pues por toda la labor que están haciendo para conectar el campo con las comunidades, especialmente con comunidades vulnerables como las favelas en Brasil. Y también recalco mucho la importancia de la tecnología y el rol de la tecnología en todo esto, porque durante el webinar hemos hablado mucho de resiliencia y de cómo adaptarnos como sociedad a todos los cambios que estamos viviendo constantemente, y sabemos que por medio de la tecnología podemos traer más eficiencia en toda la cadena de suministro y también más eficiencia en las operaciones y pues en todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria. Y también reducir desperdicios, que es un tema que ya hemos tratado en otros webinars, pero es de gran importancia también el tema de que estamos produciendo mucha comida, pero también debemos reducir esos desperdicios que se dan en la cadena de abastecimiento. Entonces, muchísimas gracias, Maggie. Seguimos con nuestra siguiente panelista, quien es Ana Catalina. Ana Catalina, bienvenida. Quisiéramos saber si nos puedes explicar brevemente qué están haciendo desde el Global Food Banking Network en América Latina en temas de seguridad alimentaria, específicamente ahora con la pandemia y también post pandemia, ya pensando un poco más a futuro. Y qué tipos de acciones están tomando y coordinando con retailers, con el campo y con startups. Hola Catalina, Christopher, un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Gracias por conectarse, qué buena audiencia. Un agradecimiento inmenso a
ti y a Lógica por su apoyo siempre y por invitarnos a conversar de estas cosas. Yo creo que traer diferentes conocimientos nos ayudan a ser creativos y disruptivos en el proceso de la construcción de las soluciones. Entonces, también gracias a Gonzalo, a Sergio y a Magali, porque con todo lo que nos han dicho, todo el equipo nuestro de la TAM está ahí escribiendo y tomando nota, porque hay muchas cosas y muchas ideas que también se nos van generando en la medida en que escuchamos a otros contarnos qué están haciendo. Primero, contarles un poco qué somos. La Asociación Global de Bancos de Alimentos es una organización sin ánimo de lucro que agrupa aproximadamente unos más de 2.000 bancos de alimentos en el mundo, en alianza con diferentes otras organizaciones regionales, como la Federación Europea de Bancos de Alimentos o la Federación Estadounidense de Bancos de Alimentos. Y lo que hacemos somos básicamente organizaciones sin ánimo de lucro que trabajamos en convencer a las empresas y a las organizaciones en el sector agropecuario, sector industrial, sector retail y sector consumo. Y hablando en sector consumos, estamos hablando de hogares, estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de hoteles, de que los alimentos y productos aptos para el uso y consumo humano pues no sean desperdiciados. Lo mencionaste ahorita, Cata, en la conversación que hacía sobre el tema de desperdicio, y esos alimentos y esos productos sean entregados a población en situación de vulnerabilidad que enfrenta condiciones de pobreza, pobreza extrema e inseguridad alimentaria por ende. Y básicamente a eso nos dedicamos. Nuestra conversación, el 80% del tiempo, es convenciendo a las personas de no destruir productos aptos para el uso y consumo humano, incluyendo alimentos, y entregárselos a población en situación de vulnerabilidad. En Latinoamérica estamos en 17 países. Quería mencionárselos, siempre los digo muy rápido, me perdonarán, pero son 17. México, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Panamá y Nicaragua, hablando desde México, Centroamérica. Y en Sudamérica estamos en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia y en Uruguay. Así que, bueno, lo que nos estaban contando sobre Brasil, Colombia, Perú, muy interesante el tema de papas, ya estamos tomando notas, un poco para que se hagan una idea. En este momento estamos canalizando, Sergio, la donación de 250.000 toneladas de papas que se produjeron en Argentina y que debido a esta situación no van a poder ser comercializadas digamos, para lo que fueron cosechadas. Y en esos países tenemos aproximadamente 194 bancos de alimentos. Esos 194 bancos de alimentos atienden 5 millones de personas en pobreza y pobreza extrema. Y en el año 2019 rescatamos aproximadamente 300.000 toneladas de alimentos y de productos aptos para el uso y consumo humano. Somos una acción complementaria. Los bancos de alimentos no resuelven ni el problema de pérdidas y desperdicios de alimentos, ni tampoco resuelven el hambre. Me encantó esa frase, Celia, la última que pusiste, me pareció súper inspiradora, porque definitivamente somos una acción complementaria, nos complementamos con diferentes acciones que tenemos en temas de comercialización, en temas de atención de población vulnerable, en temas de corrección de fallas que tenemos en los procesos de producción, transformación y comercialización que llevan al desperdicio de alimentos. Eso es un poco lo que hacemos. Entonces, en Latinoamérica son 194 bancos de alimentos, organizaciones sin ánimo de lucro, enfocada en ayudar a quienes más lo necesitan y en convencer a los diferentes sectores que botar alimentos no es ético y que somos parte de la solución. Me voy a entrar a dos respuestas que quisiera hacer de lo que Cata nos plantea y la invitación que Christopher nos hizo, y es cuáles son los retos que hemos enfrentado como bancos de alimentos. Primero, una baja de donaciones. Se pueden imaginar, la contracción económica generó que los donantes, las empresas que donan no entregaran los productos de cara a lo que esperaban que fuera una alta demanda de esos productos en el sector. Eso hizo que hiciéramos una primera modificación. Los bancos de alimentos no compramos alimentos, pero tuvimos que empezar a comprar para poder atender a la población más vulnerable que solemos atender. El segundo es que los toques de queda
que fue como iniciamos la pandemia, digamos, antes de llegar a cuarentena se empezó con restricciones vehiculares. Esas restricciones vehiculares generaron que las organizaciones sin ánimo de lucro, que normalmente iban hacia el banco a solicitar alimentos, ya no se pudieran desplazar porque necesitaban un nivel muy alto de gestión ante los gobiernos para solicitar permisos de transporte y movilidad al interior de las ciudades. Eso generó un segundo impacto bien fuerte en nuestros bancos de alimentos. ¿Eso qué significa? Que nos tocó empezar a movilizar todos nuestros camiones en Latinoamérica y todo nuestro sistema de transporte, no solo para recoger alimentos, sino que teníamos que empezar a recoger alimentos donde nuestros donantes y ese mismo camión debía ir a distribuir alimentos a las organizaciones que estaban abiertas, porque ese es el tercer reto que hemos afrontado y es que al disminuirse, al pararse la economía, como se disminuyó su operación, muchas de las organizaciones que atendían poblaciones de base, les estoy hablando de organizaciones comedores que atendían 50, 60 personas con desayunos y almuerzos, estoy hablando organizaciones que atendían niños y niñas en edad escolar, estoy hablando de organizaciones que atendían durante el día ancianos y ancianas, pues estas organizaciones han tenido que empezar a cerrar porque el flujo de recursos que normalmente recibían se han parado, porque no tienen la capacidad para solicitar los permisos para movilizarse en las ciudades. Eso nos tocó una tercera reinvención o niveles de resiliencia, como Gonzalo empezó diciéndolo, porque creo que todos los que hemos reinventado nuestra acción es en respuesta a esa capacidad de resiliencia que tenemos. La tercera fue empezar a encontrar familias para atender directamente, ¿sí? Entonces pasamos de solo recibir donaciones de producto que normalmente iba a ser destruido a entregar, a empezar a comprar. Pasamos de que las organizaciones fueran hasta las sedes de los bancos de alimentos a recoger los alimentos, a llevar los alimentos hasta las organizaciones que estaban abiertas. Pasamos de entregar solo a través de organizaciones de manera general, exceptuando algunos bancos que entregan a familias, a empezar a entregar a familias. Y pasamos de, que esto es una cosa muy importante, y es que normalmente trabajábamos con los gobiernos, pero esta situación exigió de nosotros una mayor capacidad de articulación con los gobiernos, con el fin de poder llegar a mayor población. ¿Y eso qué significa? Capacidad de producción de bases de datos, capacidad de cruces de información que nos permitiera saber del total de la población en situación de vulnerabilidad en los países, cuántos estábamos atendiendo y cómo lo estábamos atendiendo. Yo diría que esos son como los 4 grandes temas en los que hemos tenido que hacer una gran modificación desde lo que tradicionalmente los bancos de alimentos hacíamos. Y por último, quisiera entrar para respetar también el tema de los tiempos que tenemos, que ya son las 10, y es que estamos afrontando tres grandes riesgos que yo diría que son las crisis del futuro cercano. O sea, son las crisis de los próximos 6 meses, 1 año. Estamos hablando que va a haber un aumento en la pobreza y en la pobreza extrema bastante importante. Eso va a tener un reto en el tema de alimentos y de seguridad alimentaria, porque entonces estamos suponiendo también un aumento en la inseguridad alimentaria y un aumento en el hambre. Un poco para que ustedes se hagan una idea, terminamos el año 2019 con las últimas encuestas de la FAO con un aproximado de 821 millones de personas con hambre en el mundo. Uno dice, bueno, ¿qué son 821 millones de personas? Si pusiéramos las 821 millones de personas con la población que tenemos, eso ocuparía aproximadamente desde México hasta la Patagonia. O sea, ocuparía todos los países de Latinoamérica. Si pusiéramos toda la población con hambre que tenemos a nivel global. Va a haber un aumento, ya hay una estimación, esperamos que en unas pocas semanas salgan las citas estimadas de pobreza y hambre, pero yo a eso le quisiera sumar una tercera crisis que vamos a afrontar, que es una de las que más nos preocupan desde la Asociación Global de Bancos de Alimentos, y es que estamos a puertas, como están desapareciendo restaurantes y están desapareciendo negocios, van a desaparecer organizaciones de base. O sea, ese comedor que normalmente estaba abierto va a desaparecer.
esa organización que normalmente estaba abierta para atender a adultos mayores va a desaparecer. Y es muy importante entender que la población vulnerable tiene prácticas de resiliencia a través de la creación de organizaciones de base en sus comunidades, y que su desaparecimiento va a agravar aún más la situación de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de la población. Y ese es un reto al que hoy estamos trabajando muy fuerte. Si bien es cierto, entregar a familias directamente era el camino de respuesta inmediata, hoy estamos trabajando en poder lograr mantener abiertas todas las organizaciones de base con las que los bancos de alimentos estaban trabajando antes de la pandemia iniciara. Imagínense que estamos hablando de sectores, ahorita Magali lo hablaba sobre el tema de las favelas en Brasil, estamos hablando de sectores que la capacidad de incidencia de lo estatal, de lo gubernamental es bastante bajo, ¿sí? Y que esos sectores y esas organizaciones autogestionan su propio desarrollo de manera autónoma, de manera independiente, en algunas ocasiones con articulación con acciones de gobierno, pero en muchas ocasiones el proceso de autogestión de estas organizaciones son los ellos, en su capacidad de resiliencia, de pobreza, pobreza extrema y hambre. Su desaparecimiento va a agravar considerablemente la situación, y es una cosa que queremos y creemos fundamental no perderla de vista. Nosotros esperamos que con todo lo que se está haciendo de poder iniciar reactivación económica, entender que la reactivación económica tiene un impacto no solo en los asuntos económicos, sino que cuando hablamos de lo tripartito de impacto económico, social y ambiental, pues cuando hablamos de asuntos de reactivación económica no solo estamos hablando de temas económicos, también estamos hablando de temas sociales. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que hacemos desde la Global. Esos son los cambios y los impactos en temas logísticos de seguridad alimentaria y nutricional que estamos afrontando, y son los riesgos que estamos avisorando, y por eso desde la Global y en alianza con los bancos y muchas empresas en Latinoamérica, hoy estamos entregando recursos para lograr mantener abiertos los bancos, que se han logrado mantener abiertos en toda Latinoamérica, para lograr entregar recursos que nos permitan comprar alimentos en grandes volúmenes para ayudar a la población más vulnerable, pero también para poder bajar recursos a estas organizaciones de base que les permitan mantener la operación de atención a la población más vulnerable. Muchas gracias. Ana Catalina, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes y gracias por también las conclusiones tan contundentes que nos diste. Es un buen cierre en el que resumes muchas de las cosas de las que hemos hablado hoy. Quisiéramos ya abrir el espacio para preguntas de nuestra audiencia. Ya tenemos bastantes preguntas que nos han compartido. Para los que se han añadido a la conversación un poco tarde, les recordamos que pueden compartir todas sus preguntas en Slido. Si van al chat del webinar, ahí están todas las indicaciones, todo inclusive ahí está en la pantalla. Entran a slido.com y utilizan el código que está ahí para poder entrar y compartirnos las preguntas. Entonces, podemos comenzar ya con algunas preguntas. Esta es una pregunta que nos comparte Ágata. Y es cómo los protocolos que surgirán en Nigeria de alimentos frescos pueden causar un incremento significativo en el precio de los alimentos y afectando así la seguridad alimentaria. Entonces, me gustaría que él lo respondiera tal vez Maggie. ¿Aló? Estás en mute, Maggie. Perfecto, gracias. Entonces, creo que hay dos puntos en relación a variación de precio. La primera es que hay productores que hoy tienen que conseguir vender su producción para conseguir tener flujo de caja y conseguir hacer ese tipo de mantener, digamos, su cadena de suministros y mantener los costos.
Hay otra cuestión también que es un poco más cultural y es lo que yo veo específicamente en esta región de San Pablo, con los productores que trabajamos, que a veces es frente a la incerteza de no tener canales fijos y con visibilidad de venta y producción, en el momento que hay una oportunidad para aumentar precio, como no saben lo que está por venir, esos precios aumentan. Entonces, ese es un motivo también por el cual el precio puede aumentar. Lo importante ahí es que varias instituciones públicas, privadas, acompañen a esos productores y garanticen o ayuden a garantizar canales de venta para que eso no suceda. Y por último, es reducir intermediarios. Si no agregamos valor en cada una de esas etapas, cada persona más que está, o empresa que está participando, tiene su porción en costos, con lo cual reducir precios y mantener es dar visibilidad, instrucción de cómo se tiene que definir un precio y cuáles son los costos, mantener canales de venta seguros y habituales para los productores rurales. Muchas gracias. Sí, el tema que nos comentas de especulación es algo que se está dando en toda la región y me atrevería a decir en todo el mundo. Y no sé si alguno de los otros panelistas nos quisiera compartir brevemente cuál es su perspectiva con respecto a esta pregunta. Tal vez Ana Catalina. No, bueno, perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta, que va más enfocada hacia Gonzalo. De hecho, es una pregunta que yo también tenía. Nos la hace Oscar Rubiano y nos pide, o le pide a Gonzalo si puede profundizar un poco más sobre cuáles son los indicadores de resiliencia que utilizas en los diferentes modelos e investigaciones que haces. Bueno, nosotros utilizamos unos indicadores que vienen de una cosa que se llama el modelo SCORE, que quiere decir Supply Chain Operations Reference, que fue originado por el Supply Chain Council. Y básicamente ellos tienen indicadores de cada cliente, indicadores, digamos, de la empresa. Dentro de los de cada cliente tenemos los clásicos de niveles de servicio, de capacidad de respuesta, tiempo de respuesta, pero además hay otros de lo que llaman ellos agilidad o flexibilidad. Y estos son los que se podrían utilizar en resiliencia. Les nombro unos. Por ejemplo, dice adaptabilidad del incremento de unidades entregadas. Dice porcentaje máximo de incremento en unidades entregadas que pueda alcanzarse en 30 días de forma sostenida. Entonces, así hay muchos. Pero básicamente hay un cambio que ocurre por alguna situación. Aquí tengo otro. Y entonces es cuántos días necesito yo para adaptarme a esa situación o cuántos días puedo operar sin penalidades debido a esa situación, digamos, de perturbación. Digamos, ya si quieren un poco más de detalle, pues ya me escriben directamente, les comparto más información. Gracias, Gonzalo, y también conectando un poco con una de las preguntas también de la audiencia, que creo que estaba más abajo, Cris, si lo puedes bajar un poco, en el que nos preguntan cómo haces los datos, cómo recolectas los datos en los estudios. Esa es una muy buena pregunta. En este momento, pues digamos que nosotros tenemos algunos datos que obtuvimos previo a esta situación del COVID-19, esencialmente de datos de demanda de productos frescos. Este fue un proyecto que hemos venido desarrollando con la RAPE, que es Región de Administración Especial, que es una institución regional aquí en Colombia, que abarca 4 departamentos o provincias. Y ahora pues tenemos el gran reto de obtener datos en esta era del COVID-19, en esta etapa del COVID-19. Pues digamos vamos a utilizar datos públicos porque pues es lo que tenemos, pero eventualmente haremos algún tipo de encuesta por internet si la situación se prolonga. Pero si queremos hacer un análisis antes y después, si cambiaron los consumos de alimentos y también si cambiaron los canales de distribución. Si la gente durante ese periodo, claro que eso lo haremos después,
cambió las fuentes donde compraba los alimentos. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Mario Chong, que me gustaría que la respondiera Selfia, y es: con este escenario actual que tenemos, ¿qué elementos de políticas públicas necesitarían los agricultores para continuar con el abastecimiento sanitario de la población? Selfia, creo que no podemos oírte. Dame un segundo. Sí. Ya te abro el micrófono. Adelante, Selfia. Sí, de hecho que el gobierno, en el caso de Perú, para el lado de un tema general para agricultores, es decir, el sector productivo no para y sigan abasteciendo. Bueno, eso no pasa por ahí, por eso, como les comentaba, nos llega la papa, las verduras o la lechuga al plato, pero sin embargo no estamos pensando en lo que ellos están atravesando en este momento. Y entonces, sí considero de que en este frente, como lo señalé, de hecho hay un tema de financiamiento a los productores, particularmente a los pequeños y medianos productores, que va más allá de ese bono, el bono que es netamente para el sector rural y muy pobre, que son como $225. Pero para asegurar ese tema, tenemos que dar este subsidio único, no se ha dado antes en el país, para que los productores puedan volver a sembrar y garantizar el abastecimiento de alimentos, porque como todos escuchamos, este tema que estamos viviendo todos no va a pasar en 2 semanas, en un mes, tiene para un tiempo largo, y eso es vital. Por otro lado, también considero de que se deben desarrollar protocolos específicos. Con esto no quiero decir engorroso. De hecho, que todos sabemos que el virus no se transmite a través de los alimentos. Gracias a Dios, no se transmite. Entonces, pero sí tenemos que trabajar estos protocolos para el campo, ¿no? Entonces, ¿cómo después de que cosecho mi papa, mi lechuga, las menestras, o sea, esos protocolos mínimos que tenemos que seguir todos, o sea, los productores, los que nos ayudan en el campo, para que el producto finalmente llegue, digamos, con seguridad hacia el consumidor. En el caso particular de la papa, como hablamos de grandes volúmenes, o sea, definitivamente, para el caso particular de nuestro país, los envases que utilizamos son astronómicos, digo yo. O sea, son envases, son al comercio al por mayor, estamos hablando de grandes volúmenes. Son sacos de 80, 90, 130 kilos. Tenemos que llegar a envases estándares, y por eso, así con el ejemplo de la papa, digo, en el campo, o sea, seleccionado y clasificado en envases de 50 kilos, o digo, mejor todavía si son de 25 kilos, más manipulables, y que puede llegar papa sana y limpia a estos centros de abastecimiento. Y por otro lado, se debe, o sea, definitivamente reducir la intermediación. Y en ese sentido, o sea, las políticas públicas tienen que apoyar a que nuestros pequeños productores, o sea, potenciar la organización y que esta oferta se pueda dar de tal forma que no se desabastezca el mercado. Eso es lo que podría señalar al respecto. Muchas gracias, por tu respuesta. Tenemos más o menos 15 minutos, un poco menos de preguntas, entonces vamos a seleccionar algunas preguntas. Les recordamos que igual las preguntas que no alcancemos a responder directamente aquí, pues sí, cuando se registraron dejaron sus datos de contacto y los podemos responder luego de manera indirecta o manera no live por correo directamente a ustedes. Hay una pregunta muy interesante de Ágata que nos pregunta si habrá un cambio de comportamiento de consumo de alimentos frescos a largo plazo post-COVID-19. O sea, como ¿qué impacto tendrá la pandemia y la coyuntura en el comportamiento de consumo de alimentos frescos a largo plazo? Si ustedes consideran que tendrá un impacto o no. Tal vez Ana Catalina, ¿nos podrías responder esta pregunta?
Cata, yo no me quisiera arriesgar con futurología, he sido un poco miedosa en esos temas porque ya con la futurología del hambre y la pobreza estamos un poco abrumados. Solo que sí me parece interesante de cara a la pregunta que haces, entender que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nosotros deberíamos consumir aproximadamente unos 430 gramos de fruta y verdura diariamente. El promedio, digamos, global que tenemos para personas como nosotros que estamos acá conectados y que tenemos un mar de posibilidades y oportunidades distintos a otros grupos poblacionales, está más o menos entre 130 y 230 gramos al día, ¿sí? Y la población en situación de vulnerabilidad, debido a temas de recursos, de eficiencia calórica, cuando tú consumes productos, digamos, estoy tratando de lentejas, garbanzos, arroz, cereales, pues tienes un impacto calórico más, digamos, distinto a cuando consumes productos frescos como hortalizas o como verduras o como frutas. Estos grupos poblacionales priorizan por muchas razones, por no tener tu lugar de almacenamiento, por temas de costos, por temas de eficiencia calórica y energética de impacto rápido, alimentos que no son frescos, por eso su consumo de frutas y verduras está más o menos en 45 gramos al día de esos 430. Entonces, yo creo que si llegáramos a tener una disminución en el consumo de frutas y verduras, por ejemplo, vamos a tener un impacto aún mayor en temas nutricionales al tener aún más bajo el consumo de frutas y verduras. Entonces yo creo que ese impacto va a ser bastante fuerte en temas de seguridad alimentaria y nutricional y por ende en temas del campo y de los agricultores como lo veíamos ahora. Sí, muy interesante lo que dices también. Siempre que pensamos en todo este tipo de características y de problemas que están pasando, también debemos pensar en lo que tú bien mencionas, es cuál es la población a la cual nos estamos refiriendo, porque pues las características van a cambiar. Entonces, entre más específicos seamos en este tipo de cuestiones que nos planteamos, pues también es más fácil o bueno, más, digamos, mejores soluciones podemos dar a futuro, ya que pues cada tipo de población y cada población tiene sus diferentes características. Entonces, sí, muchas gracias por que nos compartes. Y si me permites añadirle a eso que acabas de decir, que creo que es muy importante, es que si bien es cierto, todos estamos enfrentando la pandemia del COVID, no todos lo estamos enfrentando de la misma manera. Y desde que inició la toma de decisiones de los gobiernos de cara a poder hacer una atención de lo que estaba sucediendo, empezamos unas semanas después desde GFN a insistir en que había un apoderamiento hegemónico del discurso de la solución de la pandemia desde el área del sector salud. Y entendemos que eso era necesario desde el principio, pero es fundamental que en este momento entendamos que esa hegemonía del discurso de la pandemia del sector salud tiene que empezar a complementarse con otros discursos, con otras miradas, sobre todo porque cuando decíamos que es en casa, también había que preguntarse cuál casa, ¿sí? Cuando decíamos salga a hacer compras solo cada 15 días, había que preguntarse quiénes tienen la capacidad financiera de hacer compras para 15 días, ¿sí? No en vano, cuando uno ve los procesos logísticos de producción de nuevos productos en los cuales ya se producen porciones de productos empaquetados, es porque finalmente hay un grupo poblacional que no accede a comprar en libras, que no accede a comprar en gramos, en kilos, que solo puede comprar en gramos o en mililitros. Y lo que quiero decir es que algunos podemos comprar una caja de 6 litros de leche, pero hay otros que solo pueden comprar una bolsa de leche para la semana. Y entonces es muy importante ser capaz de segmentar las políticas de acuerdo a las condiciones de pandemia que cada uno está viviendo. Sí, sí, muchas gracias. Ya nos quedan pocos minutos para también poder tener el cierre. Hay una pregunta final que tengo y es abierta, la puede responder la persona que quiera. Y es pensando un poco más a futuro. Es como, listo, tenemos ahorita digamos, la coyuntura
del coronavirus, no sabemos hasta cuándo va a ir, hay personas que dicen 6 meses, 1 año, 2 años, no sabemos. Y muy bien lo dices tú, Ana Catalina, no podemos también, es muy difícil hablar de futurología cuando hay tanta incertidumbre. Sin embargo, me gustaría saber qué estrategias tienen a futuro, o sí, qué estrategias tienen a futuro para poder, digamos, incentivar esta resiliencia en las cadenas de abastecimiento y algo que se quede a largo plazo, estrategias que no solo sean para atacar la coyuntura que tenemos ahorita, que pues nos llegó básicamente casi que de un día para otro, sino ya a largo plazo, qué estrategias tenemos para adaptarnos a esta nueva realidad que ya estamos viviendo. Entonces, no sé si podría ser Maggie. Yo tengo un punto acá, de nuevo, un poco con el sombrero del mundo de empresa y academia también. Creo que hay un cambio fundamental de acá para el futuro, que es, en general, las empresas, organizaciones, muchas veces teníamos nuestras ventajas competitivas, pensando, bueno, que si yo soy muy buena en logística, me voy a mantener en el mercado y tal. Yo creo que hoy esa visión un poco más aislada del rol de una empresa en la sociedad, una organización, se desdibuja por completo y tiene que ser colaborativa. Por eso yo hablé de una colaboración de competidores, porque hay una cuestión esencial, es que creo que todos tenemos determinados problemas, y si vamos a una base, ¿no?, de que todos podemos conseguir tener un mínimo de una eficiencia mejor en el ámbito de abastecimiento de alimentos, porque de repente la población vulnerable se expandió, es mayor, y la vulnerabilidad es mayor. Creo que ahí, compartiendo determinados puntos, se puede llegar a una nueva base de competitividad, y a partir de ahí cada uno puede desarrollar en otros aspectos que tengan que ver más con tecnología. Creo que hay una serie de desafíos que son enormes, y hay básicos que son comunes, que podríamos nivelarnos, principalmente en Latinoamérica, porque de nuevo, me siento latinoamericana, y los problemas que están en Brasil son comunes a los que están en Argentina, en Colombia, en Chile, en Perú, Paraguay, México, y por ahí va. Entonces, en realidad es mi provocación a colaborar y después desarrollar ventajas competitivas en otras cosas. Gracias, Maggie. Gonzalo, tal vez desde tu perspectiva de resiliencia, ¿cómo ves esto sostenido a largo tiempo? ¿Qué estrategias piensas que se podrían tener en cuenta para poder adaptarnos a la nueva realidad? Pues mira, aquí yo soy un poco pesimista, porque obviamente después de la pandemia lo principal va a ser volver a un estado natural, tratar de recuperar la economía, y ahí pues el tema de resiliencia pues va a quedar un poco relegado, porque obviamente lo principal es traer alimentos rápidamente a las personas que no están siendo adecuadamente nutridas, recuperar el empleo, recuperar las empresas. Sin embargo, yo sí creo que es una oportunidad, por ejemplo, para pensar en estrategias más descentralizadas. Cuando tenemos descentralización tenemos más agilidad. Cuando tenemos una estructura demasiado jerárquica es muy lenta la reacción. Entonces algo como lo que yo planteaba, como de tener unos canales de distribución alternativos. Creo que todos estamos pensando en algo, toda esta situación nos ha puesto a pensar en dónde compramos. Por ejemplo, yo me veo perjudicado porque yo voy a un mercado campesino a 3 cuadras de mi casa que ya no existe. Entonces pienso ahora si voy a un supermercado, si voy a otro lado, si busco algo por internet. Pero eso se necesita agilidad, se necesita que haya como un empuje por parte del gobierno o de la sociedad, yo lo diría así, para buscar estos canales alternativos. Yo estoy pensando aquí en la distribución, pero probablemente también en la producción. Habrá que pensarlo, digamos que no es una respuesta que se pueda dar aquí en los 4 minutos que nos quedan del seminario, del webinar, pero pues está la pregunta abierta. Es un tema que perfectamente podría ser de investigación que impacte las políticas públicas. Súper interesante, gracias.
No sé si hay algo que tal vez Selfia o Ana Cata quieran añadir. Serpia. Selfia, ya puedes hablar, adelante. Sí, ok. Bueno, muy agradecida de este espacio, los tiempos quedan cortísimos, pero en situaciones extremas como esta, yo quiero compartirles algo personal. Yo sobreviví a mis 10 años a una catástrofe en mi ciudad. Mi ciudad fue cubierta por una luz y un terremoto inmenso. Tengo 60 años y hay temas que me marcan y siempre estoy en emergencia. Hoy día y todos los días duermo lo necesario, discúlpenme. Pero situaciones extremas como esta nos llevan a... Comparto algo que poco compartí con alguien. Nunca somos más fuertes como cuando nos prueban y el COVID nos está probando al planeta. Y desde este pequeño espacio y lo poco caminado por mi persona, mi equipo, ¿no? No es un sueño, pero sí es una realidad que esta situación de extrema nos tiene que llevar a hacerlo. Gonzalo decía, no encuentro los productos, mi espacio, establecimiento cerca está cerrado. Entonces aquí viene todo nuestro intelecto y nuestra imaginación y todo lo que podamos hacer todos desde estos espacios. Es que, como el caso en mi país, de repente los grandes agricultores están un poco más organizados para llegar con productos totalmente inocuos al mundo y también al país, pero los pequeños, la organización es débil. Por ahí había una pregunta del tema de las cooperativas. Sí, es necesario, hoy, más que nunca, potenciar el tema de la organización y hacerlo. Y bajo este sector de productores organizados por zonas, por regiones, por etcétera, por donde se pueda, debemos de lograr tener estándares bajo el COVID, que el COVID nos va a alinear un poco a esto, o sea, de que alimentos no nos contacta. Y entonces podamos darle el máximo valor agregado en el campo, que nos significan grandes inversiones, y estandarizar nuestros envases. Aquí en nuestro país, como los conocemos todos los peruanos, nuestros envases son desastrosos a la comercialización. En el caso particular de la papa, lo vuelvo a repetir, envases de más de 130 kilos, ¿no? Entonces, estandarizando esto va a fluir las cargas. Entonces, en ese sentido, igual que Gonzalo, ¿no? No solo postulo, sino en eso estamos, en que tenemos que tener canales de distribución alternativos. Y entonces hoy día me pongo a pensar acá, yo vivo en el cono norte de Lima, ¿no? No voy poco a supermercados, voy a ver los precios, ya ustedes me algunos temas, pero nosotros tenemos muchos mercados minoristas. Y entonces nosotros estamos ahorita pensando el poder abastecer, o sea, lograr esta red alternativa de que estos nuestros comerciantes minoristas no vayan al mayorista, sino nosotros poderles dejar, o sea, en cargas, digo, completas, ir distribuyendo estos mercados mayoristas, no solo papa, todo lo que los agricultores en nuestro país, la agricultura en los Andes es biodiversa, digo yo, porque tiene papa como motor, pero tiene oco, yucu, quinoa y otros productos, y ellos de verdad no van, en el corto plazo no van a morir. Pero sí, o sea, no logramos apoyarlos, los de las ciudades no vamos a quedar desabastecidos, sino con esto no quiero alarmarlo, pero sí vamos a pasar por situaciones difíciles. Por eso es importante apoyar al sector que nos pone todos los productos que están en nuestra mesa cada día en cualquier parte del planeta. Y entonces, ahí quiero recalcar, canales de distribución alternativos. Estuve muy atenta a lo que nos ha compartido Maggie. O sea, aprovechando y utilizando estos medios que tenemos ahora de los TICs. Entonces, que Gonzalo pueda resolver su abastecimiento de papas, no sé, criollas o lo que más le gusta y las menestras y todo, ¿no? Entonces, tal vez, no digo que sea un atrevimiento, pero sí considero que podría llegarse a esta distribución casa por casa hoy día que estamos en cuarentena o por edificio, no lo sé, pero justamente situaciones como estas extremas nos llevan a poner nuestro intelecto para ver qué podemos hacer para salir de esto en el corto plazo, pensando en el mediano y largo plazo. Gracias.
Muchas gracias por la atención y por tus lindas palabras que salen del corazón. Estamos en esto todos y es algo que hemos hablado todos desde diferentes perspectivas durante este webinar, y es que la colaboración es clave. Es algo que desde Lógica lo hemos venido trabajando desde hace tiempo, y la colaboración es la única manera, digamos, pues de pasar por estas crisis y también de evolucionar como somos sociedad. Entonces no estamos solos, aquí estamos todos en una red latinoamericana que nos conectamos pues en estos espacios. Ya debemos cerrar porque ya son las 10:32, estamos 2 minutos atrasados, pero sí quisiera pues agradecerles a todos por su asistencia a este webinar, por sus preguntas. Muchas gracias también a los panelistas por este espacio y por todas las experiencias que nos compartieron desde los diferentes frentes. Como saben, esto es una serie de webinars que estamos haciendo semanalmente. El próximo miércoles estamos en la misma hora, 9 de la mañana Colombia, y hablaremos sobre la logística humanitaria y resiliencia basada en datos contra el COVID-19. Entonces vemos que resiliencia es un tema transversal en esta coyuntura. Entonces los esperamos con los brazos abiertos, por favor no se los pierdan. Les vamos a compartir el video de este webinar para que todos los asistentes tengan acceso a él. Entonces ahí también estarán los correos de contacto de cada uno de los panelistas que vieron en las presentaciones, y también les vamos a enviar una encuesta de satisfacción para que por favor nos ayuden a responderla de cómo les pareció este webinar. Entonces muchísimas gracias, manténganse sanos todos, por favor, manténganse productivos, con buena energía, y sepan que aquí tenemos una red global en la que nos estamos apoyando mutuamente. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias, chao. Bonito día.